Bienvenidos a esta clase de Convicción 3. La clase, bueno, no tengo acá a la mano el número de qué clase es, pero ya estamos terminando este tercer curso de convicción. Hoy vamos a empezar con la confesión de fe. Vamos a platicar y comentar un poco acerca del capítulo 27 de la confesión de fe y si da tiempo, pues también hablar del capítulo 28. El capítulo 27 habla de los sacramentos. Escuchen lo que dice la confesión. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios para confirmar nuestra participación en Él y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la Iglesia y el resto del mundo y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo, conforme a su palabra. Hay en cada sacramento una relación espiritual o también llamada unión sacramental entre la señal y la cosa significada, de donde llega a suceder que los hombres y efectos del uno se atribuyen al otro. La gracia que se manifiesta en los sacramentos o por ellos, mediante su uso correcto, no se confiere por algún poder que hay en ellos, ni depende la eficacia de un sacramento de la piedad o intención que lo administra, sino que la obra del Espíritu y de la palabra de la institución, la cual contiene junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento, una promesa de bendición para los que lo reciben dignamente. Solo hay dos sacramentos instituidos por Cristo y están en los evangelios. Son el bautismo y la Santa Cena, ninguno de los cuales debe ser administrado sino por un ministro de la palabra legalmente ordenado. Los sacramentos del Antiguo Testamento en cuanto a las cosas espirituales significadas y manifestadas por ellos eran en sustancia los mismos del Nuevo. Hay muchas cosas interesantes que se pueden comentar en este capítulo 27. En primer lugar, ¿qué quiere decir? ¿Qué son realmente los sacramentos? El capítulo inicia dando o intentando dar una descripción básica de qué son los sacramentos. ¿Qué son? Señales y sellos santos del pacto de gracia. Es la primera característica. La segunda es de que son instituidos directamente por Dios. Tomando en cuenta estos dos puntos, podemos ampliar más la enseñanza de este capítulo, el capítulo 27. Podemos decir primero que los sacramentos están muy de la mano con los pactos. En el Antiguo Testamento hubo el pacto de obras y en el Nuevo Testamento está el pacto de gracia. Desde una perspectiva teológica realmente es un solo pacto, porque es un solo Dios. Se podría decir que el nuevo pacto que aparece en el Nuevo Testamento, el pacto de gracia, es un perfeccionamiento del antiguo pacto. Eso lo podemos leer cuando en los evangelios Jesús dice, oísteis que fue dicho a los profetas. Oísteis que fue dicho a los profetas. Y después de esa frase, él menciona ciertos mandamientos.
como no matarás, no adulterarás y otros. Luego él dice, mas yo os digo. Y Jesús, no cambia el mandamiento, sino que lo perfecciona. En el caso de del pacto es lo mismo. Se perfecciona el pacto antiguo cuando ya es el nuevo pacto. Por eso, cuando hablamos de sacramentos que están dentro del pacto de gracia, si nos vamos hacia atrás, en el pacto de obras, allá en el pacto de obras está la semilla o el génesis o el inicio de esos dos sacramentos que como protestantes practicamos. En el caso del bautismo, el inicio que leemos y que estudiamos ahí en el Antiguo Testamento se encuentra en la acción de la circuncisión. En el caso de la Eucaristía o de la Santa Cena, su inicio está también en el Antiguo Testamento y está en la acción de la Pascua. Así que esos dos actos que aparecen en el Antiguo Testamento se perfeccionan, por decirlo así, y al llegar al Nuevo Testamento ya nosotros lo practicamos de una forma diferente. Otro punto que sale aquí en este capítulo 27 es de que el sacramento debe ser administrado. El sacramento debe ser administrado por una persona legalmente ordenada. Solamente esta frase puede causar mucho conflicto en ciertos grupos protestantes, en ciertas iglesias protestantes. Nosotros como presbiterianos, o por lo menos la mayoría de los presbiterianos, aprueba el bautizo cuando viene de otra denominación o de otra confesión cristiana. Pero ese es hablar, entrar en temas muy controversiales desde el punto de vista teológico y doctrinal, porque incluso presbiterianos no aceptan estos puntos y solamente aceptan el bautizo presbiteriano. Pero el punto es muy importante, porque la misma Biblia dice que solamente hay un solo bautizo. Y tomando en cuenta esa frase de ese texto, si no tomamos en cuenta eso, vamos a caer en el error de los rebautizadores, que existen un montón dentro de los círculos protestantes. Cuando tú como pastor o ministro no aceptas el bautizo de una persona que viene, por ejemplo, de una iglesia bautista, de una iglesia metodista, anglicana, incluso católica, estás desacreditando a la persona que bautizó a esa persona que fue bautizada. Para ti, la persona que bautizó no está legalmente ordenada. Y ahí entramos a otros puntos más controversiales, quién está realmente ordenado, quién no. Es un tema que creo que podríamos hablar y hablar y hablar. Aquí hay que tomar la doctrina como algo muy delicado, con pinzas, y aplicar acá
lo que en la teología se llama el concepto de la diversidad teológica. Si tú eres un pastor presbiteriano y aceptas el bautizo de otras denominaciones, pero si tu compañero que también es presbiteriano y es pastor no lo acepta, no entres en conflicto. Respeta la forma de pensar de esa persona. Cuando aprendemos esto, tenemos que tomar en cuenta que la persona que ejerce el sacramento no solamente tiene que ser legalmente ordenada, sino el sacramento, por lo menos en el bautizo, porque ahí se ve más, tiene que hacerse en el nombre de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si la persona lo hace así, si la persona es legalmente ordenada, el bautismo desde el punto de vista bíblico ya es válido. Pero si no se hace en nombre de la Trinidad, si la persona no es legalmente ordenada, si falta uno de esos dos, o de plano no hay ninguno de esos dos puntos, no es válido el bautismo. Una vez me preguntaron, y eso también va a crear conflicto, pero para eso estamos, para debatir. Una vez me preguntaron, a mí me bautizaron de niño en la Iglesia Católica por un sacerdote legalmente ordenado y todo. ¿Vale mi bautizo? Yo le dije a esa persona, sí vale. ¿Por qué? Dios llama a personas para el ministerio pastoral. Pero ese ministerio pastoral no es exclusivo de los protestantes o de cierta denominación o de cierta confesión cristiana. Dios llama a cualquier persona que Él le plazca llamar para el ministerio. Y el que realmente ordena, a pesar de que visualmente es un cuerpo eclesiástico el que ordena a la persona, pero realmente es Dios el que escoge y ordena a la persona. Yo soy de esas personas que piensa que Dios llama a cualquiera que Él quiera, incluso fuera de las denominaciones protestantes. ¿Cómo va a ser eso? Yo no puedo determinar lo que Dios ya ha determinado, lo que Dios piensa. Mi mentalidad es finita. Y eso entra mucho o está combinado con el pensamiento de la elección. Dios llama a unos, Dios no llama a otros. Así que yo como pastor acepto el bautizo de cualquier denominación o de cualquier confesión cristiana, siempre y cuando la persona que bautizó sea debidamente ordenada y que la acción del bautizo se haya hecho en el nombre de la Trinidad. Para bien o para mal, muchas denominaciones cristianas, protestantes, no aceptan el bautizo ni católico, ni presbiteriano, ni de otras denominaciones. Solamente aceptan los bautizos dentro de su denominación. En el caso de la Iglesia Católica después de su reforma en el Concilio Vaticano II en los años 60, aceptó el bautizo de personas que fueron bautizadas dentro de las denominaciones protestantes históricas y que el sacerdote protestante lo haya hecho en nombre de la Trinidad y esa persona haya sido debidamente ordenada
por un cuerpo eclesiástico. Hay más, pero sería entrar en mucha polémica, hay muchos datos, mucho que hablar acerca de esto. Incluso ha habido libros completos que se hablan acerca de eso. Y con respecto al bautizo, después de la Reforma incluso hubo matanzas, guerras entre los mismos protestantes, que unos aceptaban el bautizo de otros, otros no. eh, Otros no aceptaban ningún tipo de bautizo. No hay que crear conflicto, sino que hay que aplicar acá y en muchos aspectos teológicos la diversidad teológica. No pelearse con el que no piensa como tú. Simplemente respetarlo. ¿Sí? Simplemente respetarlo. También en el caso de la Eucaristía es más o menos lo mismo. Nosotros como presbiterianos practicamos la Eucaristía abierta. Cualquier miembro de cualquier denominación cristiana o de confesión cristiana que no esté bajo disciplina puede estar o puede practicar la Eucaristía. Otras denominaciones protestantes no aceptan eso y practican la Santa Cena cerrada o la Eucaristía cerrada. Una vez fui a una iglesia que es de la Asamblea de Dios y casualmente llegué, no sabía que había Santa Cena, pero yo ya sabía de las reglas que ellos practican. Yo como presbiteriano no puedo, y más bien no pude participar en la Santa Cena, porque yo no soy miembro de allá. Pero algunos de los de allá han ido a una iglesia presbiteriana y ellos sí pueden comulgar dentro de la Santa Cena. Igual acá no hay que crear conflicto, no hay que empezar a debatir de más, de que tú estás bien, tú estás mal, tomando en cuenta ese texto de que hay un solo bautismo. También dice hay un solo Señor. Entonces quiere decir que hay una sola iglesia. Pero bueno, muchos piensan diferente. No vamos a ponernos a pelear. Yo cuando fui allá no me puse a pelear, nada más me senté y vi cómo los demás tomaban la Santa Cena. No pasa nada. Son costumbres que ellos tienen, que se les respeta y ya. Una vez también alguien me preguntó, ¿un católico puede comulgar dentro de una iglesia presbiteriana la Santa Cena? Yo dije, sí, siempre y cuando no esté disciplinado, siempre y cuando no esté viviendo incorrectamente como Cristo. O sea, que esté viviendo bien desde el punto de vista bíblico. Ahí sí puede comulgar. Em, con respecto a de los sacramentos, bueno, hay otro punto igual acá. Y es acá donde sí coincidimos todos los protestantes. Solamente aceptamos dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque esos dos sacramentos, si leemos los evangelios, son acciones, son sacramentos que fueron instituidos por Cristo directamente. La Iglesia Católica maneja 7 sacramentos, entre los cuales está
el matrimonio. Ellos lo manejan como un sacramento. Nosotros solamente aceptamos dos. Por eso aquí también entra mucho conflicto, porque muchos preguntan dentro de los círculos presbiterianos, ¿un pastor no ordenado puede oficiar una boda? En primer lugar, no se le dice oficiar porque no está haciendo la acción de un sacramento. Más bien se diría, un pastor no ordenado puede dar la bendición a una pareja que ya se casó. La respuesta es sí, porque nuestros libros de orden y liturgia y todos los demás libros que nos rigen como presbiterianos solamente dice que un ministro ordenado es el que está autorizado para ejercer los sacramentos. Y una boda religiosa, aunque realmente no es una boda, pero vamos a ponerlo así, no es un sacramento. Entonces incluso un anciano, un diácono, incluso una hermana puede dirigir y dar la bendición a los que ya se casaron previamente. ¿Por qué? Porque no es un sacramento. Erróneamente lo contamos como tal, porque muchas veces muchos de las iglesias presbiterianas tienen su inicio como católicos y no se les ha enseñado realmente el concepto adecuado del sacramento, de cuáles son los sacramentos, cuáles no lo son, y siguen y viven con esa idea de que es un sacramento porque vienen de la Iglesia Católica. Igual es un tema muy amplio, un tema que incluso dentro de los presbiterianos no están de acuerdo porque unos dicen, bueno, no es un sacramento, pero un pastor ordenado debe de estar oficiando un matrimonio, una boda. O hasta incluso erróneamente dicen, solamente un pastor ordenado puede casar. Mucho ojo con eso, porque nosotros, en nuestro país, en México, los ministros religiosos no tenemos la autoridad de casar. En otros lugares, sí, y es una ceremonia doble, tanto religiosa como civil, pero nosotros como ministros religiosos no podemos casar porque no podemos expedir un documento oficial. Lo que se expide es un documento que cualquiera lo puede hacer con el sello de la iglesia presbiteriana, con el sello de la iglesia local, firmado por el pastor y con el que tú quieras, ¿no? Pero no es un pastor, por lo menos acá en México, un ministro religioso de cualquier denominación no puede casar. Solamente lo que bíblicamente se hace es dar la bendición a los que ya previamente se casaron en el registro civil. Y listo. No puede decir un ministro religioso, los declaro marido y mujer, porque ya el juez o la jueza días antes o tal vez el mismo día ya los declaró así. Si lo quieres hacer, pues no pasa nada. Hay más puntos, temas con respecto a este capítulo 27 de los sacramentos, pero vamos a continuar. Después de hablar de los sacramentos, la confesión de fe en el capítulo 28 habla del bautismo y dice así: el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo, no para admitir solamente a la iglesia visible a la persona bautizada, sino también para que sea para ella una señal y un sello del pacto de gracia, de su injerto en Cristo, de su regeneración,
de la remisión de los pecados y de la rendición de Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida. En ese primer párrafo, lo importante o lo que sobresale es esta frase que dice que el bautismo es una señal visible y un sello del pacto de gracia. Ese es un punto importante. Es una señal visible y un sello del pacto de gracia. Habla más cosas o comenta más cosas, pero ese es el punto más importante, que es un sello visible, o sea, que tú lo ves. El capítulo sigue diciendo, ese sacramento, por institución propia de Cristo, debe continuarse en su iglesia hasta el fin del mundo. El elemento externo que ha de usarse en este sacramento es el agua, con el cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un ministro del Evangelio legalmente llamado para ello. No es necesaria la inmersión de la persona en el agua. Sin embargo, se administra correctamente el bautismo por la aspersión o efusión del agua sobre la persona. Aquí también hay mucho debate. Ha habido hasta pleitos, o como comenté en el capítulo anterior, hasta guerras, hasta matanzas con respecto a este punto. Primero vamos a hablar de lo que no crea conflicto. Primero, este sacramento se debe de hacer hasta el final de los tiempos. Primero, se debe usar el agua. Segundo, la persona que ejerce esa acción o la persona que bautiza lo tiene que hacer en el nombre de la Trinidad. Y al igual que la Santa Cena, la persona que practica ese sacramento tiene que ser una persona legalmente llamada para eso, o un ministro legalmente ordenado para eso. Hasta acá no hay tanto problema. Pero cuando entramos en la segunda parte de este segundo párrafo, ya hay mucho conflicto. Dice acá el libro, no es necesaria la inversión de la persona en el agua. No está prohibiendo la inversión. Lo que está diciendo es de que no se requiere, no es necesario que lo haga, sino que recomienda que la persona que sea bautizada, sin importar la edad, lo haga o se le haga por aspersión o por efusión. Esta práctica lo hacen los presbiterianos, los anglicanos, los católicos, los metodistas, sobre todo las corrientes cristianas más antiguas. Los que lo practican por inmersión son los bautistas, algunas pentecosteses, la Asamblea de Dios y otras denominaciones similares. No hay que pelear ni discutir con respecto a la forma, porque nunca vamos a terminar bien. Lo que sí se puede comentar acá, sin entrar en conflicto, es qué acepta y qué no acepta la Iglesia Presbiteriana. La Iglesia Presbiteriana, si un miembro de la Iglesia Bautista, un ejemplo, dice, yo quiero ser miembro, el pastor lo primero que va a preguntarte va a decir, ¿ya fuiste bautizado? Sí. Pues nada más ciertos trámites y ya está, ¿no? Tal vez un curso de la profesión de fe o lo recepcionan por testimonio. Pero
en estos casos la Iglesia Presbiteriana acepta cualquier tipo de bautizo, siempre y cuando sea en el nombre de la Trinidad, siempre y cuando la persona que lo hizo sea un ministro debidamente ordenado. La forma en que se hizo, en este caso, eh, se pone en segundo plano. Cuando yo estudié en el seminario, nos hicieron la pregunta: si tú como pastor, alguien que ya ha sido bautizado, se quiere volver a bautizar, ¿cuál debe ser tu pregunta, tu respuesta? Pues la respuesta de un ministro presbiteriano debe ser: ya fuiste bautizado, no es necesario que se te vuelva a bautizar. Pero si la persona sigue insistiendo, pues es válido volverlo a hacer. Pero pero ese es hasta lo último. Para eso sirve mucho que las personas que van a ser recepcionadas o bautizadas, o en los dos casos, tomen un curso, ya sea dado por el pastor, por otro pastor, una hermana, hermano que sepa de estos puntos y que le saben acerca del bautismo desde el punto de vista bíblico, cómo creemos los presbiterianos con respecto al bautismo, la forma en que se hace el bautismo tanto fuera y dentro de la iglesia presbiteriana. Y ya después de que la persona tome ese curso, siga diciendo: bueno, es que me bautizaron por inmersión, quiero que me bauticen como en el rito presbiteriano, por aspersión. Bueno, se la acepta, ¿no? Incluso mis maestros en el seminario decían que si uno dice: quiero que me bauticen por inmersión, y insiste, pues se le va a hacer, ¿no? Aunque no es algo muy común, ha pasado. Se ha encontrado en las iglesias muy antiguas, durante el primer periodo más bien durante el segundo periodo de la iglesia primitiva, ya después del 300, se han encontrado en las iglesias piscinas bautismales. Entonces se da a entender que algunos grupos cristianos bautizaban por inmersión desde tiempos muy antiguos. Pero vuelvo a lo mismo, no hay que meterse mucho en discusión. Incluso puede ser que familias enteras se puedan dividir por eso, como ha sucedido en la historia, de que naciones se han dividido, reinos se han dividido, han habido guerras por eso. No hay que llegar hasta ese punto, ¿sí? Ujú. Vamos a continuar. Dice: no solo han de ser bautizados los que de hecho profesan la fe en Cristo y obediencia a Él, sino también los niños, hijos de uno o de ambos padres creyentes, aun cuando el menosprecio o descuido de este sacramento sea un pecado grave. Sin embargo, la gracia y la salvación no están tan inseparablemente unidas a ellas, de manera que no puede alguna persona ser regenerada o salvada sin el bautismo, o que todos los que son bautizados sean regenerados. Aquí habla de dos grupos. No solamente no solamente se bautizan los que han hecho su profesión de fe, sino que aquí el libro incluye a los niños, hijos de por lo menos un papá que sea miembro de la iglesia. ¿Sí? Este punto también es un punto controversial, porque no todas las denominaciones cristianas, sus ministros, sus sacerdotes bautizan a niños.
aquí entra lo que vimos al principio, el pacto. El bautismo en los infantiles, en los niños, es una señal del pacto. No tienen todavía esa percepción o ese concepto o no pueden definir entre lo bueno y lo malo. Pero el pacto y la responsabilidad caen en los papás. ¿Sí? Y el papá, la mamá o los dos, según sea el caso, tienen la responsabilidad de inculcar al niño por el camino correcto. Ya fue bautizado, como en los tiempos antiguos. Una señal de que eras miembro del pueblo de Israel era que tú eras circuncidado. Si una persona externa, que no era judía de sangre, quería ser circuncidada, quería ser miembro del pueblo de Israel, tenía que ser circuncidada, incluso a los grandes. Es interesante. Pero en el caso de los niños, de los bebés hebreos que eran circuncidados, ellos no sabían en ese momento por qué el sacerdote agarraba y circuncidaba. Pero la responsabilidad caía en el papá, en la mamá o en los dos. O en los abuelos, en los tíos, cualquiera que cuidaba al niño. ¿Sí? Y bueno, ya terminamos este capítulo 28 del bautismo. No quiero extenderme más porque hay muchos temas muy debatibles, muy controversiales del bautismo, cómo se ve el bautismo, incluso cómo se ve la Eucaristía. Algunos ven la Eucaristía como, como Cristo sacrificándose cada vez que se practica. Otros lo ven como solamente un recordatorio, un símbolo. Son temas que tal vez más adelante podríamos estudiar con más detalles. Ahora solamente es como un resumen, como un vuelo del águila que estamos estudiando todas las doctrinas sin entrar en profundidad en alguna. Aún así, si tienen duda o comentario, me pueden escribir. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.